con la escuela. Así lo anunció después de la reunión el ministro de Educación de la Nación, que como había organizado una protesta fuera, cerca del Ministerio de Educación de la Nación, había una protesta, él después salió de allí, se acercó a los periodistas y les anunció lo siguiente. Se aprobó por unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas una resolución que permite establecer a partir de la resolución ciertas consignas en el marco de una guía epidemiológica que permite proyectar el regreso seguro en varias jurisdicciones y en algunas jurisdicciones que tienen un nivel de riesgo medio, la posibilidad de llevar adelante distintas actividades escolares que no incluye el regreso a clases. Sí se van a poder llevar adelante actividades en espacios abiertos hasta 10 estudiantes. Y la decisión final la va a tener cada gobernador. Cada uno de los distritos va a evaluar qué parte epidemiológica está teniendo justamente para ver si el regreso a las clases es conveniente o no es conveniente. Algo que comenzó, parecía como una disputa entre ciudad y nación, ahora se federalizó, se consensuó con todas las provincias y de forma unánime se empieza a ver cómo convivir con el virus en plena pandemia que tiene muchísimas cuestiones y desafíos en nuestro país. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca, con una de las noticias que se venía esperando y que va a marcar un poco lo que va a ser la vida de esta pandemia en convivencia o en la pospandemia, como lo quieran llamar, para el regreso de los niños a las clases. Una decisión federalizada, ¿no? En algún punto. Se tomó la decisión, se abrió el protocolo y cada uno de los gobernadores va a poder decidir qué es lo que sucede en sus distritos. Una situación que parecía que se iba a destrabar rápido, después parecía que no se iba a destrabar nunca y finalmente se dio, Gise. Finalmente se dio y te cuento que en la ciudad estaban contentos, lo tomaban como un triunfo casi, porque dicen, bueno, estuvimos batallando, no son la vuelta a las clases presenciales totalmente, ahora vamos a explicar qué es lo que vuelve y qué no, pero lo toman como un triunfo porque dicen, logramos por lo menos colocar la agenda en la vidriera del tema, ¿no? Al punto de que, bueno, hoy es, como vos decís bien, federal. Ahora, ¿qué significa? Lo que se aprobó es la apertura de las escuelas. ¿Esto significa que empiezan las clases presenciales en todos lados? No. Esto significa que, de acuerdo a indicadores epidemiológicos, como decía el ministro recién, un semáforo, cada jurisdicción va a evaluar si están las condiciones para que puedan volver las clases presenciales docentes, y si no, lo que se va a hacer, una alternativa, es también la vuelta a las escuelas, pero para generar un vínculo entre los alumnos socialmente, claro, ¿no? Digamos, que haya... Porque acá el principal problema, ¿sabes cuál es? Es que los docentes, muchos gremios, no quieren volver a dar las clases, se resisten a eso. Entonces, el tema es también cómo sería. Bueno, en la ciudad, el martes empezaría esta etapa de revinculación social que consiste en actividades culturales, en actividades educativas, culturales, deportivas, artísticas, no las clases como uno conoce. Más de integración, de contención, ¿no? Exactamente. De los chicos. Y van a volver, no para todos, van a volver para los alumnos el último año del secundario y el último año del primario. En 3 etapas, te estoy hablando de la ciudad acá. A ver. Los estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas técnicas son los que vuelven primero. Estamos hablando de escuelas de la gestión estatal. Después, en una segunda etapa, vuelven los estudiantes de quinto año de la gestión media estatal y en una tercera etapa los estudiantes de séptimo grado de la gestión estatal. Los colegios privados también pueden abrir. Tienen que dar aviso a la Dirección General de Educación de Escuelas Privadas para hacerlo.
La provincia de Buenos Aires, bueno, lo que La provincia de Buenos Aires es más complicado, Sí. Gise, porque no en todos los lugares realmente presentan la misma situación epidemiológica. Claro, por eso. Lo que me contaron es que en el conurbano no vuelve nada, ni siquiera estas actividades de sociabilización. integración. Pero sí donde en los distritos en donde volverían las clases presenciales educativas, o sea, con docentes, sería en aquellos en donde tienen una fase ASPO 5, es decir, donde no hay circulación del virus. Claro. Linda brecha, ¿no? Claro, bueno. Sí, tremendo. ¿Cómo se mide entonces? ¿Cómo se sabe Pero si quién puede si abrir y esperamos quién que lo no? hagan todos, Nicolás, no empezamos nunca. Porque No, hasta a mí- que no venga la vacuna no vamos a tener panorama visible. No quería interrumpir, discúlpame, pero a mí No, me está muy sorprende que a la hora de discutir salarios sean esenciales y a la hora de una pandemia no sean esenciales. O sea, la educación es esencial. Bueno, te digo lo que están, pero bueno. cuál es el índice epidemiológico que elaboró la doctora Ángela Gentile, que es integrante del comité asesor del presidente, a lo que le dicen el semáforo. Lo que dicen es que se van a evaluar cosas como, por ejemplo, la ocupación de camas en una jurisdicción, cómo está la ocupación de camas, cómo está el nivel de contagios. Van a tener que comparar los últimos días, cuántos contagios hubo en los últimos 14 días con los 14 días anteriores, y básicamente si la infraestructura edilicia de los colegios está en condiciones, pues si un colegio no tiene agua, por ejemplo. Claro, es imposible. Por más que no haya No, circulación, entonces, es obvio que ahí no van a poder volver las clases. Vamos a discutir todo esto con Jorge Adaro, que es secretario de ADEMIS. Jorge, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo tomó usted el regreso posible a las aulas? Bueno, lo tomamos sin demasiada sorpresa porque era algo que, digamos, la ciudad venía insistiendo y también, de alguna manera, estábamos haciendo un seguimiento del giro de Trota, ¿no? Entonces, era esperable. Esto no quiere decir que desde nuestro sindicato, y yo me atrevo a decir que un gran sector de la docencia comparta, ¿sí?, esta decisión. En ese sentido, nosotros estamos ubicados en una posición de rechazo al regreso a la presencialidad en estos momentos. Sí, Giselle. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? ¿No van a colaborar de ninguna manera a esto que se ha decidido de manera federal? A ver, primero, todo lo que sabemos, lo sabemos por los medios. No hemos tenido ningún tipo de contacto con los funcionarios del Ministerio de Educación para que, en principio, expliquen cómo va a ser. Ahora, lo que nosotros decimos es que en la Argentina, precisamente, en este esquema, digamos, de planteo federal, ayer hemos tenido 16.500 nuevos infectados. Tenemos 450 fallecidos por día. Las escuelas no tenían condiciones de infraestructura antes de la pandemia y esto era titular de muchos diarios durante mucho tiempo. Ahora en la ciudad está bajando. Usted está hablando de un número generalizado en todo el país, pero en las ciudades se ha estabilizado ya hace semanas que no supera los 900 casos en ¿Qué la semanas ciudad? que viene manteniéndose y en baja? 950 más o Bueno. menos. Ahora, nosotros de todas maneras, creemos que en lo que te estaba diciendo, que tampoco tenemos condiciones de infraestructura. Y si no, después analicemos, digamos, cómo es la vuelta, para quién es la vuelta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la vuelta? Es una cuestión de vinculación afectiva de los alumnos y alumnas, es una cuestión de encarar en el mes de octubre el proceso de aprendizaje, es no hacer ningún tipo de balance de lo que pasó durante estos 6 meses. Para mí es muy importante hacer un balance de la responsabilidad del gobierno en estos 6 meses. ¿No se puede hacer ambas cosas? A ver, Jorge, ¿No se puede hacer ambas cosas? yo entiendo usted a lo que va en algún punto, pero bueno, también hay muchas necesidades a tener en cuenta. Sí, por supuesto, hay muchas necesidades. Ahora, lo que nosotros necesitamos es respuesta a este tipo de planteos. Nosotros, durante toda la pandemia, por ejemplo, las directoras, las conducciones de escuela y las maestras que han ido a entregar los materiales de trabajo y los bolsones de alimentación,
a las familias, han tenido que ir con sus elementos de cuidado. El gobierno no ha suministrado ningún tipo de cuidado. ¿Por qué yo voy a creer que el gobierno ahora va a cambiar y va a proteger sobre todo a los Porque, alumnos? bueno, en algún punto No. pasó mucho tiempo, digo, toda la sociedad está readaptándose a nuevas circunstancias de convivencia con el virus. ¿Los docentes no lo pueden hacer también? Nosotros estamos teniendo una reconfiguración de nuestro trabajo. Lo nuestro no es la virtualidad. Sin embargo, Claro. nos hemos tenido que poner, digamos, en condiciones para poder afrontar esta situación durante estos meses. Nosotros creemos que por ahora es este el camino, ¿sí? No podemos ir, honestamente, a probar a ver qué pasa y si hay infectados se cierran las escuelas. No, ya tenemos la experiencia de lo que pasó en San Juan, tenemos la experiencia de lo que pasó en Catamarca, que con muy pocos casos abrieron las escuelas y tuvieron que volver a cerrar. Tenemos la experiencia de lo que está pasando en Francia, la experiencia de lo que pasó en otros países. Entonces, no nos apresuremos, porque en el medio sí están los pibes y pibas. Vamos a Como seguir ustedes con las saben, preguntas, pero después vamos a volver a esto, ¿sí, Nico? Sí, ¿cómo le va, Daro? La pregunta es si realmente es una cuestión de que en el medio están los pibes y las pibas, como dice usted, o es una cuestión solamente de los docentes, porque diversas encuestas, incluyendo algunas de UNICEF, hablan de otra perspectiva por parte del alumnado. No sé qué es lo que dice la UNICEF. Yo entiendo que no es un problema solamente de los docentes, si bien somos el foco de ataque en este momento, como lo somos cada vez que vamos a reclamar salario, pero también es la preocupación de muchísimas familias, porque nosotros, entre otras cosas, estamos en un sistema educativo absolutamente fragmentado, y la ciudad lo que está disponiendo ahora es que vayan los 6.500 chicos que se supone no han tenido ningún tipo de conectividad, que son los chicos más postergados, ¿sí?, a hacer la experiencia de volver a los patios. ¿Y si les dieran volver a insumos los de patios? protección como los médicos, o sea, insumos de protección generalizados, o sea, si No los hemos estuvieran tenido. 100% protegidos, No los hemos tenido. pero si se los No los dieran, hemos si los tenido. pidieran y se los garantizaran, ¿ahí reevaluarían volver a clase? A ver, no. Y yo insisto con el punto de la pandemia. Nosotros estamos sacando a los chicos, ¿sí?, de sus casas para ir, por ejemplo, a el Parque de la Ciudad, o ir al Parque Patricios, o ir a otros lugares, ¿sí? Nosotros tenemos una gran cantidad de población que viene del conurbano. Ustedes estaban diciendo que, por ejemplo, en el conurbano no está pensado, porque también, digamos, el problema es importante. Más allá que haya bajado, sigue siendo importante. Y el experimento lo estamos haciendo con los pibes y pibas más postergadas, con los pibes y pibas que viven en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no se hace con otros sectores, se hace con esto, y a la hora de tener que enfrentar la resolución de una infección, ¿sí?, no es lo mismo para quien tiene una obra social, para el que tiene una prepaga, que para el que no tiene nada. Y en el caso de esto, los 6.500 pibes, la mayoría, van a tener que afrontar, igual que sus familias, ¿sí?, una solución en el caso de infectarse sin ningún tipo de recurso. Entonces nos parece absolutamente grave, porque en nada de esto no hay un solo titular que diga de emergencia se han dispuesto partidas presupuestarias para esta situación. No hubo De verdad que, incremento a de ver, nada. Jorge, los especialistas hablan de una necesidad también de los chicos de revinculación con el docente, de contención y demás. Hay docentes que quizás gozan de buena salud. No hablamos, por supuesto, de aquellos que tengan algún tipo de riesgo. ¿Hay posibilidades de que ustedes se puedan sentar en una mesa de negociación a ver qué formas pueden sentirse seguros? A ver, mira, yo te voy a contestar con lo primero que dijiste. Los chicos tienen necesidad de revincularse con sus docentes. En el caso de los chicos, de mis alumnos y alumnas de sexto grado, de la Escuela 19 de Villa Soldati, si van a volver, no van a volver conmigo, pero no por una decisión mía, entre otras cosas, sino porque el gobierno ha dispuesto a otro sector de docentes que no son de estos chicos los que van a estar a cargo. Entonces se cae uno por uno los argumentos que pone el gobierno. Están con los trabajadores de jornada extendida,
que son, entre paréntesis, los más flexibilizados del Jorge, sistema pero no es el educativo. gobierno, son los gobiernos. Todas las provincias están de acuerdo con esto. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Hablemos de los gobiernos, yo hablo del gobierno porque, digamos, nuestro territorio de intervención es la Ciudad de Buenos Aires. Pero en esto equiparo las responsabilidades del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, sin ningún tipo de duda, porque ni en un caso ni en el otro han dispuesto ningún tipo de incremento presupuestario para afrontar esta crisis. No hemos logrado que suministren los elementos, computadoras, por ejemplo, para los pibes y pibas, más allá que hace un mes que se vienen tirando la pelota de yo tengo las máquinas, yo no las quiero, yo las quiero ahora, yo no te las entrego. Es otra discusión. Entonces, ¿cómo? Es No. parte, pero es otra discusión. Jorge. Es parte de esto porque lo concreto es que los alumnos y alumnas no tienen los elementos para poder afrontar el proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje en un marco de virtualidad, que es lo que se vino dando hasta ahora. Entiendo. Jorge, gracias por atendernos. Por favor, a ustedes por el contacto. Que tenga buenas noches. Igualmente para ustedes. Es complicado a veces cuando uno no encuentra una negociación y no se logra como ir un poco más allá para ir avanzando, porque si no, hasta que no haya vacuna nos quedamos todos en casa. En un principio era necesario, pero después hay que convivir. No, son atendibles todos los planteos que hace el secretario general. También es cierto que la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con la infraestructura de otras provincias, sino que cuenta con mejores infraestructuras, y nos olvidamos del detalle de la cantidad de hospitales públicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, para los cuales no hace falta ni obra social ni prepaga. Pero bueno, es parte de la discusión, y la verdad que estamos transitando octubre y es una discusión sobre un año perdido. O sea, blanquémoslo también, ¿no? O sea, No, la forma de negociar. Sin duda se mete la política acá. ¿Vos decís? Sí, de hecho, el ministro Trota tenía pensado abrir antes, había llegado a un acuerdo con el gobierno de la ciudad, y por los gremios que le pidieron que dé marcha atrás, esto se dilató. Habría que ver si, así como en la ciudad no están de acuerdo, si los gremios de la provincia le van a decir que no a Kicillof en aquellas jurisdicciones en donde van a volver las clases. Hablamos de economía porque hay varias cosas que se contraponen en nuestro país, no quienes quieren volver a las clases y quienes no, sino también cuál es la diferencia entre la inflación y si suben los salarios y acompañan o no. Facu, contanos, a ver. Así es. En realidad hay algo que es real, que lo hablábamos ayer con Daer. Hoy los salarios en la Argentina han perdido poder de compra y estamos en el menor nivel en 14 años en ese sentido, y obviamente impacta esto en el consumo, en la capacidad que tienen los argentinos de acceder a los distintos bienes y servicios. ¿Qué pasa con la inflación entonces en la primera etapa del año, y sobre todo con un punto en particular que tiene que ver con los alimentos, ni más ni menos? Te voy a mostrar los datos del INDEC hasta el mes de agosto, que son los datos oficiales que tenemos de lo que va del año. Mirá lo que es la inflación general, casi 19%, pero mirá lo que pasó con alimentos. Subieron por encima de la inflación general en los primeros meses del año. Y tenemos también un dato que no es menor, que tiene que ver con lo que es la canasta básica alimentaria para la provincia de Buenos Aires, según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que estima para septiembre un salto del 6,5% en la canasta básica alimentaria, lo que aceleraría de alguna manera el tema de la inflación sobre los alimentos, ni más ni menos que sobre los alimentos. ¿Por qué digo esto? Porque esto impacta de lleno en lo que tiene que ver con la línea de flotación de la indigencia en la Argentina. Claro. Hoy, una familia tipo necesita al menos 19.000 pesos por mes para acceder a esos alimentos elementales, básicos, para cubrir una dieta mínima que justamente ¿Y este está impulso de la complicado canasta en este básica sentido. en alimentos principalmente es por algo en especial? Bueno, el salto tiene que ver en parte con justamente el tema del dólar, que hablábamos también durante todas estas semanas. El dólar tarde o temprano impacta en la formación de precios y se traslada, en el caso de los alimentos, a las góndolas, y eso termina repercutiendo en el consumo. Mirá lo que sucedió en los últimos meses y sobre todo en el mes de septiembre con la caída del consumo. Según CAME, las ventas minoristas en cantidades
cayeron un 10% en el mes de septiembre. Continúa la caída, que hay que decir, caída que viene desde el 2018. Claro. Este número que vemos de un 10% en septiembre, además marca un 23% menos que en septiembre del 2018. O sea, la caída es muy importante. Obviamente, la cuarentena y la pandemia, sobre todo, generó una caída aún más pronunciada, pero mirá que esto es en cantidades, 10% abajo en el mes de septiembre. Mirá lo que pasa con los supermercados, 2,5% abajo en el mes de septiembre, siempre interanual. Esto es versus septiembre del 2019. ¿Esto se le adjudica a la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo y demás? Bueno, tiene que ver directamente con esto. Y mirá lo que pasa en alimentos también. Claro. 2% abajo. Básicamente quiere decir que los argentinos están consumiendo menos alimentos que hace un año. Y es preocupante el dato también de alimentos básicos porque la caída es aún más pronunciada. Estamos hablando de alimentos elementales que todos tienen en sus alacenas, en sus cocinas, en sus casas. 3,1% en volumen cayó el consumo en el mes de septiembre, siempre según los datos de CAME y Nielsen, una de las consultoras que releva todos los datos que tienen que ver con el consumo. Pero de nuevo, esto es algo que viene ocurriendo en la Argentina desde el 2018, se pronunció con la pandemia y si hay que dar un dato aliciente, al menos la caída se desacelera mes a mes, desde lo que fue abril, que fue el peor mes, a lo que es este dato del 10% de septiembre. ¿Cómo se dan los cambios de hábitos, ¿no? También salieron los datos de la pobreza y coinciden también con estos alimentos básicos que vos nos venías mencionando. Exactamente. El gobierno igualmente tiene algunas herramientas para al menos fijar referencias en los precios o poner algunos topes, que son los famosos precios cuidados y precios máximos. La verdad que estos precios obviamente también tienen correcciones desde lo que fue el primer acuerdo allá, fijando los precios a marzo de este año, previo a la pandemia. En este momento, esta semana, el gobierno habilitó nuevas correcciones, nuevas subas que tienen que ver, por un lado, con los alimentos o los precios cuidados, 5% promedio arriba, algunas subas incluso están más cerca del 10%, y los precios máximos de una suba promedio del 3%. Acá lo que hay que decir es que de alguna manera no deja contento a nadie este dato, porque por un lado los productores dicen, la verdad que es insuficiente este aumento, venimos con los precios muy atrasados, y por otro lado para los consumidores vuelve a ser un golpe al bolsillo, porque esto se va a notar en el mes de octubre, que es cuando vence este nuevo aumento y a fin de mes va otra vez el gobierno a tener que juntarse con los distintos actores de la cadena de producción para ver cuáles van a ser las correcciones en los precios. Carolina Suárez es periodista especializada en consumo, es asesora también de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Legislatura porteña. Carolina, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches a ustedes. Saludos a todos en el piso. Repasábamos recién con Facundo cómo fueron cambiando también los hábitos de los argentinos en algún punto en comprar más o menos alimentos según lo que viene sucediendo en la crisis de la economía argentina. ¿Vos cómo lo evaluás? Bueno, el aislamiento hizo que se llevaran a cabo algunos cambios de hábito, ¿no? No es lo mismo si analizamos lo que está pasando estos últimos 2 meses con lo que sucedió a partir del 20 de marzo. Ustedes hablaban, por ejemplo, de algunas medidas que congelaron los precios. Hablamos de los precios máximos, que el 20 de marzo se retrotrajeron al 6 por esta estampida que se veía no solamente en productos de limpieza, sino en todo aquello que la gente que tenía poder adquisitivo trataba de estoquearse. En principio porque pensaba que este aislamiento iba a durar 15 días, tal vez otros 15 días más, pero nunca podían imaginarse que casi 7 meses y aún con un escenario muy distinto. Eso hizo que de las grandes compras que podíamos ver al comienzo en los supermercados, hoy estamos volviendo a la compra de cercanía. Para reflejarlo más rápido, ya no hay changuitos, ahora hay compras con menos productos, en promedio de 6 a 10 cuando hablamos de una familia tipo, ¿no? Estamos volviendo al comercio de proximidad con segundas marcas que vuelven a estar muy fuerte y salen a competirle a las primeras marcas. En el medio ustedes decían un dato muy interesante, se congelaron los precios y si bien a mediados de julio y esta semana se actualizaron tanto precios máximos como precios cuidados, obviamente está muy lejos de lo que los productores de alimentos están reclamando.
ellos están entre un 25 y un 30%, la actualización anterior fue muy parecida a esta, la del mes de julio, ni siquiera llega al 10%, ¿no? Lo que decías vos, Facu. Exactamente. Carolina, me pregunto, hay datos que demuestran, digamos, la situación en la que está el consumidor medio en la Argentina. Por ejemplo, el consumo de carne vacuna, que es como un emblema de los argentinos, está en el piso de la última década. Me pregunto si es efectivamente el piso lo que estamos viendo, porque se ven, según las distintas consultoras, una desaceleración al menos de la caída en los consumos, o todavía vamos a tener que sufrir varios meses más de caídas en los volúmenes. Bueno, habrá que ver, pero un análisis muy interesante es el que manejabas recién en relación al relevamiento de ISEPSI, porque mide lo que pasa en los barrios populares, en los mercados de cercanía, en los almacenes más pequeños, y también lo que sucede, por ejemplo, cuando consultás a los almacenes de la provincia y todos te responden lo mismo. Estamos viendo que la mayoría de los pagos se dan con algún tipo de ayuda o algún tipo de plan, es decir, ellos saben que quienes le van a comprar lo hacen con el IFE, con un plan provincial, con la tarjeta alimentar, y eso lo que te marca es que se pueden alimentar justamente entendiendo que si tienen que comprar bienes como lácteos, frutas y verduras, o en el caso de la carne, pueden hacerlo limitado mientras existan estos programas. ¿Qué va a pasar cuando esta quita de estos programas se lleva adelante? Claro. La gran preocupación hoy es el sobreendeudamiento, ¿no? Estamos hablando no solamente de cómo puede afectar a las clases bajas, sino también a aquellas que han sido desplazadas, aquellas que eran a clase media, que hoy lamentablemente está ingresando en los rangos de pobreza y que no se está analizando mucho. Hablamos de sobreendeudamiento de dos tipos, el activo que se conoció siempre y el pasivo. El que es cuando se levanten los congelamientos de alquileres, de servicios públicos y también de alimentos, va a ser un tema a resolver. Claro, Nico. ¿Cómo estás, Carolina? Quería preguntarte si hay interacción dentro de la legislatura entre las distintas comisiones como para evaluar este impacto en la nutrición de los sectores más vulnerables, ¿no? Porque una caída en los alimentos básicos, está bien, ahora se viene desacelerando, pero se viene desacelerando a un nivel que ya venía muy marcado. Entonces uno dice, ¿se desaceleró o ya no queda gente que pueda consumir esto? Si hay interacción y si se evalúa cómo está impactando en las zonas más, en los sectores más vulnerables, porque esto implica niños desnutridos o personas malnutridas y futuros adultos con problemas cognitivos. Bueno, puntualmente en la Comisión de Defensa del Consumidor, en este momento no se está trabajando en un proyecto o en un proyecto conjunto que sume, por ejemplo, a otras comisiones como podría ser salud y donde se podría hacer un trabajo y evaluar cuáles son los sectores vulnerables, qué situación es en la que está pasando. Recordemos que al principio del aislamiento se aseguraba que muchos chicos iban a los colegios físicamente para asegurar su copa de leche o asegurar aquellos alimentos que por ahí no podían tener en sus casas. Así que es una tarea muy interesante que seguramente se va a llevar más adelante. Se están tratando cuestiones que, por supuesto, esto no deja de ser urgente, pero entiendo que sí se va a tratar más adelante. Hoy no se está tratando conjuntamente. Lo cierto es que sería interesante hacer un análisis pormenorizado y unir ¿sí? distintos documentos que hoy existen para ver cuál es la realidad concreta y cómo se va a ayudar a esos sectores que obviamente ya vienen afectados, no desde el inicio de la pandemia, sino de años anteriores. Sí, ¿qué tal, Carolina? Digo, y en este contexto, ¿sirven los planes ahora 12 y ahora 18? Digo, ¿cuáles son los sectores que más mueven? Y si no se remarcan los precios, en realidad, si estamos pagando caro, pero en cuotas. Bueno, el principal problema, y no solamente con los alimentos, es que no tenemos una referencia de cuál es el precio en la Argentina. Esto lo hemos perdido hace muchos años. Pero recuerden que en 2014 se crearon los precios cuidados, primero para tener referencia de precio, y no se pudo lograr ni siquiera con los bienes de consumo masivo. Vos decías algo importante, si sirven los programas que para algún sector tendrían que motorizar la economía, pero que para otro sector, de no aplicarlos o no utilizarlos correctamente, pueden convertirse en un dolor de cabeza. Por eso creo que el principal problema, e insisto en esto, es, por ahí él no se está prestando mucha atención al sobreendeudamiento. Es lo que va a venir mañana y es lo que no estamos viendo. Claro. Es un tema a verse. La hora 12, recordemos que en la última actualización
bueno, lo que tiene como 3 meses de gracia permite que uno pague a partir del 2021, ya sea la financiación de año o año y medio, las 12 o 18 cuotas. El tema es que no hay un escenario seguro y la gente del todo, la gran población, bueno, habrá alguien que pueda aprovechar, o habrá un veranito sobre algunos productos en particular, como ya vimos en julio, antes de la disparada importante del dólar. Ustedes habrán visto que algunos electrodomésticos principalmente tuvieron grandes ventas y al comienzo del aislamiento también aquellos que están ligados a la tecnología, por ejemplo. Pero esto ya se está acabando. Es casi un fenómeno como el de los alimentos que vimos al comienzo del ASPO, ¿no? A finales del mes de marzo. Claro. Ya nadie está estoqueándose, ya nadie se compra computadoras, ya nadie se compra celulares y en el medio, bueno, piensan cuál es el escenario próximo. Recuerden que además es un año sin actualización salarial en la mayoría de los trabajos en blanco, ¿no? Claro, y hay pérdida de empleo también, otra de las cosas a tener en cuenta. Carolina, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. En el próximo bloque vamos a abrir el debate que generó también dentro de la legislatura porteña, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca del complejo de Costa Salguero, aquel que da a el río. Bueno, allí se vence la concesión de esas 18 hectáreas el año que viene y lo adquiriría el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, sí, el gobierno porteño, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para poder armar un complejo de vivienda